Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, Dios los bendiga. Estamos en Oremos con el Evangelio, aquí en Ecovisión. Hemos hecho en el segmento anterior una oración muy bonita, donde nosotros entregamos la actividad que vamos a realizar ahorita, que es una actividad sagrada, divina porque viene de Dios, para que prepare nuestros corazones. Pero antes de la lectura del Evangelio, que es Juan 20, del 1 al 9, un texto maravilloso en el que cada uno de nosotros se puede ver reflejado, y ya vamos a ver por qué, donde una de las protagonistas de este Evangelio es María Magdalena, una mujer muy nombrada incluso en novelas que se escriben acerca de Jesús. Antes de la lectura del Evangelio, vamos a realizar una oración específica al Espíritu Santo que quiero proponer para ti. Ojalá que la puedas aprender para que esta oración te pueda acompañar durante toda tu vida, en cualquier actividad que vayas a realizar, en nombre de Cristo. Porque si el Espíritu Santo ilumina, el Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Y la oración dice así: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo vivir, lo que debo hacer para procurar la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Oh Jesús, toda mi confianza está puesta en ti. Y es que precisamente sería ilógico acercarnos a una lectura de la palabra de Dios si nosotros no tuviéramos en cuenta, por ejemplo, que es Dios quien escribe esta palabra. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a una palabra inspirada por Dios, esa palabra es la que nos ilumina. El texto que estamos por leer tiene un subtítulo en casi todas las traducciones de la Biblia como el sepulcro vacío. Puedes agarrar tu Biblia en tu casa y acompañarnos con el Evangelio de Juan, capítulo 20, los primeros 9 versículos. Y dice así: El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas, y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar de entre los muertos. Es una palabra que vamos a comentar en este momento, versículo a versículo, según diversos elementos importantes. Vamos con el versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Aquí tenemos una serie de elementos importantes e interesantes. El primer día de la semana, el Evangelio no fue escrito en español, el Evangelio fue escrito en griego, y cuando nosotros vemos cuál fue la palabra que utilizaron los evangelistas, utilizaron la palabra sábado. El primer día de la semana está traducido así en nuestros textos, pero fue escrita la palabra sábado, porque sábado puede significar en español para la Biblia o la semana o un día específico de la semana. Eso es interesante, nosotros no tenemos eso. Cuando nosotros decimos la semana, tenemos el conjunto de los 7 días, pero cuando decimos lunes, por ejemplo, es un día específico.
En algunos calendarios las personas comienzan la semana en el día lunes, pero para nosotros los cristianos comienza el día domingo y vamos a ver por qué. Es interesante que en el mundo árabe, que no es una cultura en la que nosotros crecimos, pero tenemos algunas personas tal vez conocidas que viven en nuestro país, se caracterizan generalmente por ser comerciantes, han llevado adelante nuestro país siendo comerciantes, que tienen una estructura religiosa diferente a la nuestra. Ellos se toman libre porque el día sagrado para ellos es el viernes. Los judíos se toman el día sábado, mientras que la tradición cristiana antigua se toma el día domingo. A mí me tocó una vez estar en Jerusalén y vi que dentro de esa ciudad había grupos de personas que se tomaban sus días libres. Durante el viernes, personas árabes, personas que practicaban el islamismo, eran musulmanes, no hacían nada el día viernes. No había escuela para los niños, no había trabajo para los adultos. El día sábado sucedía así para los judíos y el día domingo para los cristianos. Ahora, aquí tenemos una cosa que debemos aprender todos nosotros. Para el cristiano, el día domingo es el día del Señor, a partir de este texto. ¿Qué es lo que sucede? Que ese día, el primer día de la semana, y es el texto que vamos a reflejar también en Génesis, al inicio de la Sagrada Escritura, el día en el que Dios descansó. El domingo, que es día de la semana, el primer día de la semana, para los cristianos, hay una protagonista, María Magdalena. Esta señora que aparece aquí es un personaje importante dentro de la resurrección de Cristo. Fue al sepulcro muy temprano cuando todavía estaba oscuro. En la antigüedad había dos formas de hacer el cómputo del tiempo, es decir, de dividir el día. Los judíos, para el tiempo de Jesús, el día sábado, en este caso hablando del primer día de la semana, el día sábado culminaba a las 4 de la tarde y el domingo comenzaba después de las 5 de la tarde. Pero como dijimos anteriormente, para el judío el día sagrado es el sábado. Esto significa que el viernes en la tarde, a las 5, ya terminaba el viernes y comenzaba el día siguiente. Esta es la razón por la cual nosotros los cristianos hoy en día, cuando usted va a cualquier iglesia católica, vemos que el sábado en la tarde el sacerdote celebra la misa del domingo, del día siguiente, pero no es la misa del día siguiente. La cuestión es que el sábado termina a las 4 o 5 de la tarde y el domingo, el día del Señor, comienza después de las 5 de la tarde. Entonces, en nuestra diócesis de Valencia y en casi toda Venezuela, todas las misas que se celebren el sábado en la tarde corresponden al día siguiente, porque por tradición judía, las últimas horas del día anterior ya significan el día en cuestión. Y eso es lo que nosotros llamamos en nuestra iglesia las primeras vísperas. Primeras vísperas porque comienza el domingo, en el caso de que sea una fiesta del domingo, como la resurrección del Señor, las últimas horas del día anterior, es decir, del día sábado. Ahora, cuando nosotros vemos que esta señora Magdalena, María, se acerca al sepulcro el primer día de la semana, ya cada uno de nosotros debe estar alerta y ver en este texto que este momento, este día, es importante para cada uno de nosotros. Pero más detalles de esto los vamos a dar en el próximo segmento. Quédate con nosotros en Oremos con el Evangelio.